Muy buenos días, un abrazo cordial para todos ustedes. Les saludamos desde la ciudad de Barranquilla. Yo soy el pastor Pedro Carrillo. Hoy es lunes 27 de abril del 2020 y estamos en el devocional para guerreros. Enviamos un saludo a todos los hijos del ministerio a nivel mundial, todos los que siempre se conectan con nosotros a esta hora de la mañana, 7:30, aquí en Colombia, en México, Perú, Ecuador, y en Argentina, las 9:30 de la mañana, en Chile, en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, son las 6:30 de la mañana, y en Europa, que son las 2:30 de la tarde. Para todos ustedes, bienvenidos a este devocional, donde vamos a estar tratando todo lo relacionado con el reino de los cielos. Queremos saludar de manera especial a la hermana Leda Alvarado Espinosa en Costa Rica y también la hermana Nela Ananda, ahí mismo también en Costa Rica. Saludamos en Argentina a María Inés Dross, para ti va un abrazo. En Brasil, nuestro hermano John Maldo. Tenemos mucha gente en Brasil, le damos gracias al Señor que este devocional está entrando muy fuerte en nuestro amado país de Brasil. Argenis Argueta en Estados Unidos, Gracie Fairut Ramírez Quiñones también en Estados Unidos, Adonis Villela en Estados Unidos y María Sluzarczyk en Ecuador, allá en Riobamba, cerquita del Chimborazo, ese volcán tan majestuoso que está ahí en Ecuador. Y para todos va nuestro saludo y nuestro abrazo. El viernes pasado comenzamos el tema aquí en Juan capítulo 5, hablando del paralítico de Betesda. Hoy vamos a seguir metido en la historia de este personaje y vamos a ver todos los aspectos importantes que podamos ver aquí en este pasaje. En el día de viernes estuvimos hablando acerca de los motivos por los cuales el Señor puede sanar a una persona. Estuvimos hablando que el Señor sana por fe. Cuando la persona tiene fe, recibe sanidad. Hablamos también que el Señor sana para derramar su gloria y que haya un avivamiento en un lugar. Estuvimos hablando de este paralítico, cómo Jesús le sanó por misericordia, por compasión. Y hoy vamos a hablar de cómo sana Jesús. Estuvimos analizando los motivos por qué Él sana. Ahora vamos a ver la mecánica que Él utiliza para sanar. Yo creo que es muy importante para nosotros analizar este punto porque de pronto usted tiene un deseo muy grande de que Dios lo use en sanidades y es bueno que se nos revele cómo se sanan las personas, porque a veces nosotros podemos aceleradamente observar cómo otros oran por los enfermos y queremos imitar, pero no tenemos claro el por qué es que una persona se puede sanar. En el día de hoy vamos a ver no la forma en que sana cierto evangelista, cierto pastor o cualquier apóstol, no. Vamos a analizar la manera como sanaba Jesús a las personas. Si eso se te revela hoy, en esta mañana, yo creo que tu ministerio va a crecer de una manera poderosa. Vamos a leer aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 8
hasta el verso 18 y terminamos todo este pasaje del paralítico de Betesda. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, te amamos y gracias te damos, Dios, por darnos el privilegio, Dios, de leer, estudiar y meditar tus escrituras. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana y nos dé revelación de tus escrituras, que nos dé discernimiento, Dios celestial, a través de tu Espíritu Santo. Y aquí estamos, oh Dios, recibiendo de ti lo que tú tienes para nosotros. En esta porción que leímos, vamos a analizar dos cosas. Primero, Jesús sana a aquel hombre y le dice: toma tu lecho y anda. Y este hombre tomó su lecho, su cama, donde él yacía por 38 años, y comenzó a caminar. Y los judíos, cuando lo vieron, se enojaron y le preguntaron por qué él cargaba su lecho en un día de reposo. Estos hombres no se preocupaban o no se interesaban por la persona, no se alegraban que este hombre había sido sanado después de 38 años de estar postrado en ese lugar, sino que para ellos era más importante las reglas que ellos tenían. La ley prohibía laborar en el día sábado, pero en la Talmud, o lo que ustedes conocen como tradición de los ancianos, habían muchas prohibiciones dentro de ese día sábado. Eran reglas que habían sido colocadas por los sabios judíos que habían escrito la Talmud, no la Torá, porque la Torá fue escrita por Moisés y en la Torá es donde está la prohibición del sábado. Pero en la Talmud es donde fueron colocadas algunas reglas que no se debían hacer en el día sábado, entre ellas esta de tomar su lecho y andar más de cierto tiempo con algunas cosas en las manos. Y estos hombres, para ellos era más importante las reglas que la persona en sí. Eso es lo que se conoce como religiosidad, y es lo que Jesús atacaba en ellos. Acá en Mateo, en el capítulo 12, cuando los discípulos tuvieron hambre y se pusieron a restregar espigas con sus manos para comer, era día sábado, y inmediatamente los judíos atacaron a Jesús
y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan el día sábado restregando espigas para comer? Y Jesús le dijo a ellos que realmente en ellos no había misericordia, que no entendían el pasaje que decía: misericordia quiero y no sacrificio. Y les habló acerca de el día en que David llegó con hambre al templo y el sacerdote le dio de los panes de la proposición, que no eran permitidos que una persona común los comiera. Y Jesús le dijo cómo él pudo comer algo que no le era permitido, porque el sacerdote tuvo misericordia de él para que no muriese de hambre y le dieron estos panes que eran los únicos que había. Y Jesús le dijo que el sacerdote en ese momento tuvo misericordia y quebrantó una ley, porque más importante es la persona que la ley. Y por eso Jesús los atacaba a ellos, porque para ellos era más importante la regla que la misma persona en sí. Y él le dijo que ustedes quebrantan los mandamientos siguiendo mandamientos de hombre. Ese es el primer punto que queríamos tratar, que en nosotros no vaya a haber religiosidad, porque religiosidad es poner las reglas humanas por encima del valor de las personas o por encima de los mandamientos de nuestro Dios. El siguiente punto es cómo sanaba Jesús. Vamos a analizar el concepto de enfermedad y la forma de sanar que tenía Jesús. Primero, el concepto de enfermedad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, su concepto radicaba en que la enfermedad había venido al cuerpo de las personas por causa del pecado. Obviamente, no como en este tiempo, en donde el 50% de las enfermedades también son enviadas por hechicería. Pero acá, en ese tiempo donde Jesús estaba realizando su ministerio, él lo basaba en que la enfermedad era causada por el pecado de la persona, que esto es lo que había traído como consecuencia del pecado la enfermedad que tenía la persona. Por eso en el capítulo 9 de Juan, cuando vieron a un ciego, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, él o sus padres, para que este hombre naciera ciego? ¿Qué quiere decir esto? Jesús apoyó esa pregunta que los discípulos hicieron, porque eso era lo que Jesús les había enseñado, que habían enfermedades que venían por el pecado generacional dentro de una familia o por el pecado personal que alguien hubiese hecho. Entonces, conociendo nosotros la teología de la enfermedad que tenía Jesús, va a ser más fácil entender su forma de sanar, su ministerio de sanidad y todo el proceso que él realizaba para sanar a una persona. Debido a que el concepto de enfermedad de Jesús era que el pecado era el causante de la enfermedad, entonces Jesús primeramente atacaba el pecado, que era el causante de la enfermedad, para poder deshacer la enfermedad. Yo espero que usted haya captado y haya entendido. La enfermedad para Jesús era un efecto que tenía una causa. En este caso, la causa era el pecado, el efecto era la enfermedad. Para acabar con el efecto, que era la enfermedad, habría que quitar lo que la causó, que fue el pecado. Quiero que vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 2, ese pasaje donde metieron un paralítico por el techo y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Ese día quiero que analicemos la forma como Jesús sanó
a este hombre. Dice que Jesús vio que estos hombres tenían fe. Dice que cuando vio la fe de ellos, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Observe Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesús no le dijo como a las otras personas, que le decía a los paralíticos: toma tu lecho y anda. Ese día Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y el hombre se levantó. Los judíos, como siempre, se enojaron porque ellos buscaban siempre algo en el ministerio de Jesús para criticar y para atacar. Inmediatamente le llegaron a Jesús y le dijeron: ¿tú por qué perdonas pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Jesús le dice: para mí es igual decir toma tu lecho y anda, o decir tus pecados te son perdonados. Vamos a analizar esas palabras que Jesús dijo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Que si Él va a sanar a una persona, debe perdonarle los pecados primero, porque los pecados fueron los que causaron la enfermedad. Jesús le dice: para mí es lo mismo decir tus pecados te son perdonados que decir toma tu lecho y anda. Ahora, ¿por qué? Porque si le dice toma tu lecho y anda, primero debe perdonarle los pecados para que este hombre se pueda levantar, porque si no perdona los pecados, la enfermedad no desaparece. Ahora, si Jesús le dice, como en este caso del hombre paralítico que metieron por el techo, de Marcos capítulo 2, Jesús no le dijo toma tu lecho y anda, sino que le dijo tus pecados te son perdonados, e inmediatamente la enfermedad desapareció. Según la teología de Jesús, para poder sanar a una persona, primero se le deben perdonar sus pecados. Y después de esto, entonces podemos decirle a la enfermedad que salga, que desaparezca, que huya de la persona. Vamos a analizar ahora este capítulo 5 de este otro paralítico que fue sanado por misericordia, por compasión. Jesús llega y le dice: toma tu lecho y anda. El hombre tomó su lecho y anduvo. Ya hablamos que los fariseos se enojaron y todas estas cosas. Pero ahora mismo lo que nos interesa es la metodología de sanidad que utilizaba Jesús. Aquí nosotros no vemos que Jesús le haya dicho te perdono los pecados. No se ve por ningún lado. Solamente se ve que dice toma tu lecho y anda. Pero como nosotros ya conocemos la teología de Jesús y la metodología de Jesús, sabemos que Jesús primero tuvo que perdonarle los pecados para poder sanarlo. ¿Dónde comprobamos nosotros esto? Aquí mismo, en las Escrituras. Este hombre, en el versículo 14, aquí de Juan 5, quiero que observemos algo. Dice el verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué pasó allí? Si Jesús no le hubiera perdonado los pecados, no tendría por qué decirle no peques más. Pero como Jesús le perdonó los pecados, le dijo: mira, no peques más, porque te va a venir una cosa peor. Primero, entendemos aquí que este hombre fue sanado porque Jesús le perdonó los pecados. Y por eso Jesús le estaba diciendo: si tú vuelves a pecar, quiere decir de que ya no había pecado. Si tú vuelves a pecar, te va a venir una cosa peor. Aquí también comprobamos la teología sobre la enfermedad que tenía Jesús.
Porque al decirle él, si tú vuelves a pecar, te viene otra enfermedad peor, quiere decir que Jesús tenía claro, entendido, que por el pecado es que viene la enfermedad. Yo creo que a usted le ha quedado claro esto. ¿A dónde queremos llegar con esta enseñanza? Lo que queremos decirte es que dentro de nuestro método ministerial para sanar, sería bueno que analicemos esto que estamos estudiando hoy. Que cuando una persona que está postrada en cama con una enfermedad y usted quiere sanarle, es bueno que primero usted haga una oración antes de orar por sanidad, en donde la persona pida perdón a Dios, reconozca sus pecados y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Después que la persona pida perdón a Dios y la sangre de Cristo le limpie de todo pecado, entonces nosotros podemos orar por ella, reprender la enfermedad y la persona de seguro que va a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque si Jesús creía esto y Jesús practicaba la sanidad de esta manera y era tan efectivo, también será efectivo para nosotros. Incluya esta forma, entienda cómo se hace la sanidad. Nosotros a veces, porque creemos que tenemos poder y que nuestras palabras al decirle a la persona, fuera esa enfermedad, la persona va a ser sanada, pero cuando vemos que la enfermedad sigue, entonces en nosotros hay tristeza, hay desánimo, porque no vemos la sanidad en la persona. Pero teniendo claro esto, nosotros podemos hacer que la persona pida perdón a Dios primero, para que sea limpio con su sangre, y luego entonces podemos orar por la enfermedad. Recuerden que en la cruz del Calvario Jesús se llevó los pecados y además se llevó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque al quitar los pecados, la enfermedad y el dolor quedan sin autoridad en la vida de la persona. Sabemos nosotros que en este tiempo hay enfermedades espirituales, hay enfermedades enviadas por hechicería, y eso nosotros pues ya lo sabemos, que tenemos que reprender la hechicería, deshacer el altar o el entierro con el cual le hicieron el trabajo a la persona, para luego nosotros reprender la enfermedad. Pero sería bueno que tuviésemos como base este método que hemos visto en Jesús en este día. Señor, gracias. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Señor, no teníamos claro, teníamos el deseo de orar por los enfermos. Íbamos a las clínicas a orar los enfermos. Predicábamos y después de predicar, nosotros orábamos por los enfermos. Y a veces por la misericordia de Dios, algunos eran sanados. Pero hoy que tenemos las cosas claras, que la enfermedad viene por pecados ancestrales y pecados personales, nosotros ahora entendemos que hay que llevar a la persona a los pies de Cristo para que reciba perdón de pecados primero y luego nosotros orar por la sanidad de ellos. También todos aquellos que están enfermos y están conmigo en esta mañana conectados, debemos nosotros orar de forma personal delante de Dios y pedir perdón, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, pedir perdón para que Dios nos limpie con su sangre y luego nosotros podemos reprender la enfermedad. Señor, hoy hemos crecido, hoy hemos aprendido, tú eres maravilloso, tú eres sabio Dios y nos haces crecer cada día. Gracias mi Dios por la enseñanza de hoy, en el nombre de Cristo, amén y amén. Bien mis amados,
Yo creo que ha sido una perla maravillosa lo que hemos aprendido en el día de hoy. Yo sé que tu ministerio de sanidad va a crecer, se va a expandir y vas a tener éxito cada vez que ores por un enfermo. Señor, te damos gracias en el día de hoy. Te deseo un día lleno de bendición, un día lleno de éxito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.